Profesor Marina, nuevos tiempos que demandan de nuevas respuestas a tantas preguntas pendientes de resolver. El cambio de paradigma nos está situando frente al reto de construir un nuevo discurso, ¿no?, para los nuevos tiempos. Sí, en que vamos a aprovechar lo que nos está diciendo la ciencia más optimista que hay, que es la neurología. Porque cada vez que profundiza en un nuevo descubrimiento, lo que nos está diciendo es que tenemos todavía más posibilidades de las que creíamos. Y ahora, respecto de la inteligencia, creo que nos está indicando que la misma estructura del cerebro, que está en dos pisos, digamos, el piso cognitivo-emocional por una parte y el piso ejecutivo por otro, que corresponde con los lóbulos frontales, es lo que nos va a permitir aprovechar realmente todas nuestras posibilidades que siempre terminan en la acción. El cerebro, la función de la inteligencia es dirigir bien la acción. Y para eso tenemos que utilizar los mejores conocimientos posibles, también gestionar las emociones de la mejor manera posible, pero siempre teniendo presente que en el fondo la acción es lo que nos determina y lo que nos justifica y donde nos jugamos todo. La inteligencia que se ocupa de reconocer las oportunidades no es la inteligencia cognitiva, no es la inteligencia emocional, es la inteligencia que está buscando motivos o razones para dirigir bien la acción. Y que entonces ve las cosas que suceden, pero ve las cosas que suceden como si fueran el comienzo de un arco, el comienzo de una parábola. Es decir, este es el comienzo. Esto no es algo a lo que ya he llegado, sino que es algo desde donde tengo que empezar a proyectar cosas. Y la palabra proyecto es una palabra preciosa. Es yo lanzo delante de mí algo y voy a ingeniármelas para conseguirlo. Y en este momento lo que hemos visto es que ha habido un dramático fracaso de proyectos sociales que habíamos hecho que no estaban bien diseñados, que estaban montados en una especie de ocurrencias incoherentes y que se nos han venido abajo, se nos están viniendo abajo, y que debemos ver cómo podemos organizar un nuevo proyecto social y económico y cómo podemos entrenar a nuestra gente joven para que sea capaz de realizar ese proyecto. No suele ser casualidades. Yo comienzo el libro con una frase de Hegel que decía: las verdades, incluso las verdades científicas, se llegan a conocer en el momento que la sociedad está madura para ello. Y yo creo que el interés que desde muchos instancias distintas se está teniendo a esta necesidad de dirigir bien el comportamiento y de aplicar a ello los mejores conocimientos y también los mejores sentimientos, es porque está maduro ya el tiempo. Hicimos muchas cosas mal en la educación de los hijos, ¿no? En parte de esos proyectos fracasados de los cuales usted nos hablaba, en ese ámbito hicimos muchos Hemos errores. hecho mal porque introdujimos una partición que no era justa. Venimos todos de una educación autoritaria que se fundaba en dos patas, que era el sentido del deber, que es bueno, y el sentido de la obediencia, que puede ser bueno o malo, depende a qué obedezcas. Pero nos habíamos dejado fuera en esa educación otras dos patas de la educación, que era el sentimiento de libertad y de que tenemos que decidir nuestra libertad, y el sentimiento de nuestros derechos. Entonces ha habido un gran movimiento pendular y de la educación autoritaria hemos pasado a la educación permisiva, basada solo en la libertad y solo en los derechos, olvidando los deberes, digamos, la obediencia a normas más importantes. Y hemos hecho una adolescencia y una juventud muy vulnerable porque la educación permisiva no prepara, por ejemplo, ni para el esfuerzo, eso es verdad, ni para soportar la frustración. Y como van a tenerlas, vemos casos de personas muy inteligentes, pero que se nos vienen abajo en cuanto tienen una dificultad. Esto forma parte de esa educación que estamos intentando ahora construir sobre otro nuevo paradigma, que necesitamos precisamente educar para una situación que va a ser en el futuro inmediato y a medio plazo muy compleja, muy competitiva, con muchísimas oportunidades, pero que va a ser feroz con quien no sepa aprovechar las oportunidades. Y necesitamos preparar a nuestra gente para eso. Y eso forma parte del gran proyecto, que creo que es un nuevo proyecto, de
organizar toda la inteligencia, toda la educación sobre la idea de la inteligencia integradora, que prepara para la acción, que prepara para enfrentarse con los problemas, para hacer proyectos y mantenerlos, para movilizar la memoria, para saber dirigir la atención, para saber comprender por qué hacemos las cosas. Estas cosas que las hemos tenido salpicando la educación durante siglos, pero no de una manera organizada, ahora es el momento en que parece que se dibuja una figura muy concreta. Son 8 grandes funciones que tienen que formar parte del bagaje educativo de nuestros chicos. No podemos vivir sin emociones, pero no podemos fiarnos de las emociones que tenemos. Debemos tener algún modo de evaluar si son las buenas o son las malas, y cuál de ellas debemos fomentar y cuál de ellas debemos frenar, porque si no estamos en manos de una cierta impulsividad emocional de la cual no podemos fiarnos. Esto forma parte, la evaluación de nuestras emociones y la gestión de nuestras emociones forma parte de un nivel superior. Para nuestros oyentes, si te parece, le podemos poner un ejemplo muy elemental, pero muy sencillo. Un bello concierto. Necesitamos, sin duda alguna, una hermosa partitura. Eso, digamos, sería la parte cognitiva. Necesitamos buenos músicos. Eso son la parte emocional. Pero si no tenemos un director de orquesta, no vamos a conseguir ni que los músicos interpreten bien la partitura, ni que se pongan de acuerdo entre ellos. Eso depende del director de orquesta. La inteligencia ejecutiva es el director de orquesta. Es cierto que en este momento tenemos un exceso, una plétora de información, que no sabemos además ni calibrar, ni evaluar, ni qué hacemos con ella. Tenemos que saber, por ejemplo, qué es lo que una persona debe guardar en su memoria personal, en la suya, porque es lo que le va a permitir trabajar, y qué es lo que puede guardar en la memoria de su ordenador. Y cuidado, que no hay que confundirse, porque si todo está en la memoria del ordenador, un burro conectado a Internet sigue siendo un burro. Si todo intentamos meterlo en nuestra memoria personal, la vamos a sobrecargar. La inteligencia ejecutiva se encarga de gestionar también cómo construyo mi memoria personal. Y eso es una tarea realmente muy bonita, porque unas personas comprenden las cosas más rápidas que otras. Porque a unas personas se les ocurren más cosas que a otras, son más ingeniosos o encuentran mejores soluciones. Pues porque han construido su memoria de una manera especial y saben gestionarla de una manera especial. Eso que es lo que se llama working memory, la memoria de trabajo, es una de las grandes funciones de la inteligencia ejecutiva. Es que estamos hablando del campo de la vida real. Estamos hablando de que la inteligencia nos tiene que resolver los problemas. Son problemas en que a lo mejor la dificultad está en cómo soy capaz de abrazar la recompensa. Es que eso tienen que aprenderlo los niños. Y para mí es una enorme satisfacción ver que la neurología nos está enseñando mucho, nos está ayudando mucho, y que estamos a punto de salvar una gran brecha que había, que es que los descubrimientos de la neurología se aplicaban en la clínica, pero no se aplicaban en la escuela. Apasionante es un concepto que a mí me ha gustado mucho descubrir en el libro, que es ese de la neuroética, ¿no? Esos dos extremos unidos por un largo hilo que nos da un inmenso arsenal de posibilidades. Claro, porque la gente no suele pensar que lo digo de una manera retórica, cuando digo que la gran creación de la inteligencia no ha sido la ciencia, no ha sido el arte, no ha sido la economía, ha sido la ética. Y esa gran creación de la inteligencia, porque si la función principal de la inteligencia es resolver problemas, cuantos más universales, profundos, dramáticos, complejos sean los problemas, mayor cantidad de inteligencia hace falta para resolverlos. Los problemas más complejos son los que afectan a nuestra felicidad personal y a la dignidad de la convivencia. Esos son donde verdaderamente nos las jugamos, que van desde los problemas de la pareja, de problemas familiares, de los problemas políticos, de la violencia, de la agresividad, de la depresión. Esos son los grandes problemas. De eso se encarga la ética. Y por lo tanto, digo con toda seriedad que la ética es la gran creación de la inteligencia.